¿Vamos? Bueno, buen día a todos. Nos vemos una vez más antes de las elecciones, así que bueno, vamos a hacer un repaso, como siempre hacemos, por la parte global, que hay mucho y poco por decir, en el sentido por ahí hay mucho para decir de la economía, debatir de un montón de cosas, pero los mercados siguen para arriba. Así que a mí me gusta este gráfico que hizo la gente de BCA Research. ¿Por qué? Porque básicamente muestra un poco lo que estamos mirando todos los que nos levantamos todos los días a trabajar y analizar los números, los datos, y un montón de datos negativos, ¿no? en esta balanza, y de pronto uno solo positivo, que es el ciclo de la Fed. Entonces, es como que el debate de todos los analistas de cómo puede ser que la bolsa esté subiendo o esto, lo otro, de que los emergentes estén bien, cuando salió este dato mal, aquel otro, es todo mala onda y malas vibras. Y en realidad, en parte es cierto, pero bueno, los mercados tienden a proyectarse y a prediciar un escenario futuro, en donde el escenario futuro básicamente lo que está apostando es a que empieza una recuperación económica en una etapa de ciclo de mayor laxitud monetaria. Entonces, es como poner todas las turbinas a fondo y tener el mejor contexto. ¿Pasamos a la siguiente? Por eso los bancos centrales pudieron darse vuelta. Y en esa situación, la duda es, bueno, ¿y qué va a pasar hacia adelante? Lo interesante, y de la mano de los emergentes, es que cuando uno mira la manufactura global, que es la liñita azul más oscura, y uno mira el indicador líder de la OCDE, uno empieza a ver que algunos indicadores líderes empiezan a ir para arriba. Entonces, ¿por qué la bolsa ayer tocó 3.000 puntos, aunque no cerró en 3.000? Pero ¿por qué los activos siguen tan bien preciados? Y básicamente por la conjunción de estos dos factores. Una expectativa de que con la guerra comercial solucionada, entre comillas, o un principio de solución a la guerra comercial, se abre la expectativa de una reaceleración económica en un contexto de bajas de tasas de interés o de bancos centrales más laxos. Cuando esto lo vemos con los indicadores monetarios, fíjense que la línea azul es el M1, un agregado monetario mundial, en términos reales. Esto fue el ajuste de los bancos centrales, ¿no? El 80% de los bancos centrales estaban subiendo tasas, aplicando políticas contractivas. Empieza a dar la vuelta. ¿Qué es la liñita clarita? Es el indicador manufacturero del PMI, que esto lo que nos estaría mostrando es la posibilidad de que hacia fin de año tengamos condiciones económicas más favorables. Entonces estábamos hace 6 meses con recesión o una desaceleración muy fuerte y bancos centrales apretando. Pasamos exactamente a la situación contraria. Y es por eso que tenemos a los índices, a las monedas emergentes, a las acciones emergentes, a los bonos emergentes, todo traccionando, ante la expectativa de una desaceleración económica en un contexto monetario tranquilo. Al final terminó ganando Trump, ¿no? Que es el que manda. ¿Qué es lo que decía Trump hace tiempo atrás? Basta la Fed de subir las tasas de interés, el tipo tiene elecciones el año que viene y lo más probable es que llegue a las elecciones del año que viene con una economía reacelerando y una Reserva Federal que después de haber bajado las tasas de interés 1 o 2 veces, yo no creo que las baje tantas veces como cree el mercado,
se va a quedar hold y recién después va a volver a subir. Es un escenario muy parecido al del 95, después del tequila, después de la crisis asiática, donde el tequila se produce por una suba de tasas muy fuerte, y después vienen bajas de tasas y mucho periodo en el que se queda quieto. La crisis asiática vuelven a bajar un poquito la tasa, y si uno mira cómo reaccionan los activos financieros, fuertemente para arriba. Todo esto, ¿en qué desembocó? En la burbuja del 2000, de las tecnológicas, y después del colapso. Entonces, el peligro de condiciones monetarias tan laxas durante mucho tiempo es que tienden a fomentar burbujas. Pero bueno, de eso nos ocuparemos más adelante. ¿Por qué además sube el mercado? Porque todo el mundo se preparó para la hecatombe y la hecatombe no llegó. Básicamente, si uno mira el posicionamiento de los inversores y el flujo, uno encuentra que la plata que entra o sale a los fondos de acciones mundiales, si uno va sumando y va llevando la cuenta 12 meses, uno encuentra que en el último tiempo salió muchísima plata, que fue la que provocó esta corrección de fin del año pasado, y si lo miran más largo, este lateral. Ahora, uno encuentra, y algo de esto veíamos el mes pasado, que hay una coincidencia entre periodos donde todo el mundo se asusta y sale, y pisos, consolidaciones de mercado que después son acompañadas por posteriores recuperaciones. ¿Por qué? Porque la tecnicalidad del mercado es muy buena para que suba. Los fondos están mayormente underweight equities. Todo el mundo se asustó, la guerra comercial, la desaceleración, la suba de tasas, todo el mundo se asustó, se fue a cash, el mayor posicionamiento es el cash, como se ve en este gráfico de barras. Trump se reúne con Xi Jinping, los indicadores líderes empiezan a dar la vuelta, los bancos centrales pegan un giro de 180 grados, y hay que poner la plata de nuevo a trabajar. Y ahí es donde arranca un poco esta nueva pata para arriba de los mercados globales. ¿Por qué es importante esto? Porque en esto también tiene que ver lo que está pasando con Argentina, más allá de la propia situación que ya vamos a ver política y demás. Brasil, ustedes saben que desde el año 2016 lo único que hago es molestarlos con Brasil. Los que me hicieron caso ganaron plata. Se pueden llevar algún Lexus. Hemos hablado de la coyuntura, hemos hablado de política, hemos hablado de todo. Ayer se aprobó la reforma con 379 votos. Ni el más optimista, que era que alcanzaban 340 votos, pensó que se podía alcanzar tamaña diferencia. Hubo partidos de la oposición, partidos de centro-izquierda, en donde, por ejemplo, la mitad de sus diputados terminaron votando a favor. Así que ahora recuerden, se vota por segunda vez en Cámara de Diputados y ahí va al senadores. El Columbre, que es el presidente de la Cámara de Senadores, estima que la saca en 45 días después del receso de las jornadas yuniñas. Estructural. Tomamos más o menos donde sucedió el tequila. Obviamente, con China sale todo de escala, pero fíjense lo que es Brasil versus China, versus Chile, versus Corea. Argentina le pasa lo mismo, ¿no? Estamos ahí abajo. Tienen problemas estructurales, falencias con gobiernos que terminaron poniendo un montón de barreras, impedimentos para hacer negocios. Lo que ha provocado es una economía que está totalmente estancada. ¿Por qué es importante esto? Porque hay que tradear el corto plazo y el largo plazo. Entonces, yo pongo como ejemplo qué pasó con la bolsa norteamericana y con la economía norteamericana después de Reagan. O sea, ojo cuando vienen gobiernos que hacen cambios realmente de fondo. Porque les gana plata en el corto plazo, pero no hay que perder además la perspectiva de largo.
que acá podés tener un bull market de décadas si Brasil transita este camino. Yo ayer miré, sobre todo el final de la votación de la reforma, los discursos, el discurso de Maya, del presidente de la Cámara, los discursos de los que votaban a favor. Es un cambio político de fondo que sucedió en el 2016, que se confirmó con la elección del año pasado, que lo ha llevado a Brasil a una posición de la cual uno no tiene mucha memoria. Tal vez Fernando Henrique Cardoso, con ciertas reformas, que puede cambiar Brasil para siempre. Obviamente, después están problemas, peleas políticas, Argentina le pasó, Brasil está llevando adelante muchas reformas de las que llevó adelante Cavallo con la Fundación Mediterránea, después vino el problema entre Menem y Cavallo, en un régimen de convertibilidad, que eso quería mencionar en la siguiente. Brasil no tiene inflación, tiene tipo de cambio flexible, la tasa de interés es proyectada para fin de año es del 5%, hoy está en 5,75%, no hablo mensual, hablo anual, aclaro por las dudas. En reales, en reales, en reales. Superávit comercial, un déficit de cuenta corriente chiquitito. Lo que quiero decir es un país que macroeconómicamente, a diferencia de la Argentina que no lo entendió, ellos lo entendieron, recuperaron la moneda propia, al recuperar la moneda propia destruyeron la inflación, al destruir la inflación destruyeron las tasas de interés, es decir que es el caldo de cultivo perfecto para con todas estas reformas estructurales que incentiven a que el sector privado empiece a invertir, a hundir plata, a contratar gente, puede entrar en un círculo virtuoso extremadamente positivo. Entonces, hoy lo que quería dar el mensaje es que, por ejemplo, cuando Cavallo en la Argentina empieza con todo su plan de reformas, fíjense que después termina fracasando todo, porque tuvo que aferrarse a una regla cambiaria muy rígida para tratar de salir de una hiperinflación. Acá no hay que salir de ninguna hiperinflación. Eso ya está solucionado. Me parece que ese punto es clave. En un país que no crece desde hace décadas, que es un desastre, que tiene regulaciones por donde lo miren, es muy parecido el Brasil de hoy a la Argentina de los 80. Cajas previsionales por todos lados, todos los municipios, los bomberos, los policías, todos tienen alguna situación, todo impuesto distorsivo, cantidad de impuestos fenomenales, no tienen un IVA, ¿se acuerda que Cavallo agarró el IVA de 13? Eliminó ingresos brutos, sellos y un montón de impuestos distorsivos, subió a 18, después subió a 21, y ahí tenés uno de los problemas de Argentina de hoy, ¿no? Tenemos 21 de IVA y después volvieron a poner todos los impuestos que Cavallo había destruido. En Brasil, la propuesta que acaba de abrirse en comisión especial de reforma tributaria, ¿a qué busca? Simplificación de impuestos. Y empezar a reducir la presión tributaria a medida que las cuentas fiscales, digamos, mejoren. En una economía de ese tipo, ¿qué muestran estos gráficos? Que nadie está comprado en Brasil. Obvio. Y pasa algo tan loco como días como ayer, antes de ayer, que parece que la reforma se aprueba, y ¿no? La bolsa sube, y no se da lo de comprar con el rumor y vender con la noticia. Porque hay mucha gente que está afuera. Inversores globales, como muestra este otro gráfico, están afuera de Brasil. No hay mucha gente comprada en Brasil. Y me parece que es un tema relevante. Pasemos al siguiente. Hoy no me anda el puntero. Sí. Este es el Bovespa. Lo puse bien largo, el Bovespa medido en dólares. Se va Dilma, que sí, que no, que sí. Mundo que también que sí, que no, que sí. Arranca un movimiento. Entonces muchos decimos, che, esto subió un montón. Es cierto, viene de 10.000 puntos, vale 30.000. Viene de niveles de evaluaciones realmente baratos. Hoy tiene niveles de... Por eso en esta charla me focalizo en el largo plazo.
Hoy cuando uno mira, ¿cuánto va a ganar la empresa el año que viene? ¿Cuántas veces vale la ganancia? No es una bolsa que vos digas, che, esto está regalado. Ahora, el tema es cuando uno empieza a pensar, los otros días estaban analizando Fleury, que es una empresa de diagnóstico por imagen. La cantidad de gente que son más o menos 2 millones de personas, dejaron de pagar la prepaga y por ende dejaron de ir a los estudios de diagnóstico, que mayormente son gente que tiene prepaga, como la conocemos nosotros. Crotón, educacional, lo mismo, 30.000 profesores tiene Crotón. Escuela secundaria, universitaria, terciarias, 30.000 empleados. La gente deja de estudiar porque no tiene plata. Deja de ir al colegio privado, deja de hacer el cursito terciario. En una dinámica estructural positiva, y fíjense que no estoy hablando de Petrobras, Vale, estoy hablando de empresas que se benefician fuertemente del mercado doméstico. Un papel que he mencionado muchas veces, Cirela, constructora, que ha subido muchísimo en el último mes. Me parece que hay que ir tradeando el corto. Obviamente, como yo siempre sugiero con Brasil, la forma de tradear el corto para mí es siempre dejarse el upside en el bolsillo. Es decir, después de rallies muy fuerte, como puede pasar ahora en 48, 50 de WZ y uno ve que hay una euforia, te compras unos puts que además están baratos. Entonces, si hay una corrección, vos ya te la quedás afuera. ¿Por qué digo de no bajarse? Y porque esto puede tener una tendencia de años para arriba si siguen haciendo las cosas bien. Este sí, este es el Bovespa, pero puede ser el EWZ o el B-larga RF, que es el ETF de Small Caps, o el EWZS, que es el de Small Caps. Hay muchos negocios interesantes en empresas, Small Caps, allá son empresas de 5.000 millones de dólares, ¿no? Lo que acá es, claro, lo que acá es YPF. Pero esas, y son las que mejor están andando. Porque Petrobras no deja de estar vinculada al petróleo. Más allá de que la empresa está muy bien manejada, para mí está barata, para mí está rezagada, es un papel de 23, 24, pero no es un papel de 60. Vale, es un papel que está baratísimo, están todos los bancos recomendando, aumentándole el precio objetivo y recomendándola, pero tuvo todo el problema de las barragens que se le con muertos. Entonces, como yo digo, son papeles más internacionales, ¿no? Menos locales. Entonces, esa ponderan mucho más en el EWZ, en el B-larga RF ponderan más otras compañías del mercado doméstico. Vamos ahora sí al tema local. Digamos, básicamente 3 cosas para mirar. 1, el risk-on que hablábamos a nivel mundial, regional, emergentes, ayudó en la recuperación reciente. 2, los activos recuperaron también de la mano de la mejora de Macri. Hay 2 cosas, un contexto global favorable y un Macri que estaba muy mal, en 24, 25 puntos, y que como dijimos en la charla pasada, la foto era o es mala, algunos decimos que es, otros dicen que era. La película es muy buena. ¿Por qué? Porque sigue levantando semana a semana. Los últimos 10 días me dicen que ya esa recuperación empieza a tener un techo, ¿no? Y la clave, ¿qué hago de cara a las PASO? ¿Vendo o no vendo? ¿A quién le crees? ¿A las encuestas que dice que están empatados, que gana Macri o que gana Fernández por más de 5 puntos? Si gana Fernández por más de 5 puntos y alguna toma de ganancia va a haber. Si efectivamente están empatados, el rally va a continuar. Y quién sabe la verdad. Hay que gastarse 100, 150 mil dólares y encargar una encuesta presencial para realmente saber la verdad. Vamos a ver algunos números que nosotros, como siempre hacemos, jugamos. Acá puse, la línea blanca es el bono a 100 años de Argentina, la amarilla es el ETF de bonos emergentes, ¿no? Hay una coincidencia entre la recuperación de los bonos emergentes y la recuperación argentina.
Entonces, hay un primer elemento que es global. Ahora, antes de eso, cuando uno mira qué pasaba en abril, mayo, los emergentes estaban en una consolidación y Argentina se desploma. Esto fue netamente local. Esto fue el desplome de la imagen de Macri. Ahora hay una recuperación atada a las dos cosas. A un riscón mundial y a una recuperación de Macri. Entonces el primer elemento central es eso, y por eso siempre hablamos de lo que pasa en el mundo, porque básicamente si no hubiese sucedido esta levantada en todos los activos de riesgo mundial, Argentina tampoco podría haber subido lo que subió. Cuando lo miramos en términos de riesgo país o de CDS, dos de los peores riesgos del mundo, Ucrania y Argentina. Argentina rindiendo abajo de Ucrania hasta, de nuevo vamos a la misma fecha, donde Argentina se va a 1.200 puntos y Ucrania, ¿no?, se queda en 600 puntos. Es decir, Argentina se fue a rendir 600 puntos arriba de Ucrania. Que tienen a los rusos en Crimea, un presidente de stand-up que además dijo que por ahí reestructura la deuda que la reestructuraron en el 2015 y la patearon para el 2020, y el 2020 ya llegó. Es decir, un país que tiene enormes dudas de su capacidad de pago. Hoy tiene 500 puntos básicos del CDS a 5 años. Argentina tiene 800. Eso es cierto. Es un plus. Entonces, recuperamos un montón de terreno, pero seguimos muy arriba de los mayores riesgos globales. ¿Con esto qué quiero decir? Que Argentina, ese sell-off de abril y mayo, en el caso de que se disipe el riesgo político, tiene para seguir raleando un montón. Porque básicamente tiene que ir a rendir más o menos lo mismo que Ucrania. Che, pero Argentina no se sabe si paga, y Ucrania tampoco se sabe si paga. Entonces, estamos más o menos en la misma categoría. Lo charlamos la vez pasada, hoy traigo un gráfico más actualizado. El gobierno básicamente, ¿dónde fundamenta su tesis? Control cambiario, caída de inflación y utilización del arsenal del Estado. Con control cambiario y caída de inflación, vos podés resucitar el ahora 12, 18, 6, 9, 4, 3, 2, 1, destinado a clases medias. Las clases bajas, fundamentalmente crédito de ANSES, casi 10.000 millones de pesos por semana. Ven el gráfico, ¿no? Esto fue el 2017, la elección. Para que se dé una idea de la magnitud del arsenal que se está usando desde el ANSES para bajar crédito a las clases bien bajas de la Argentina y cambiar el humor, que está cambiando, ¿no? Está cambiando el consumo, está repuntando. Bueno, forma parte casi de un plan kirchnerista, que tiene todo el sentido político porque si no perdías. Y acá lo único que hay que hacer es no perder. Sigamos. Viene mejorando Macri, como yo digo, la foto para mí sigue siendo mala, la película es buena. ¿Qué es la película? La película, cuando uno mira el índice de confianza en el gobierno, ese gráfico de arriba, vemos una recuperación. Pero todavía en niveles bajos. Y ahí vienen las dudas con las encuestas. Encuesta que lo marcan a Macri ganando, encuesta que lo marcan a Macri con un nivel de intención de voto que no se condice con estos indicadores económicos. O sea, un Macri cerca de 40 puntos. La verdad que no, hoy no parece, digamos, coincidir con la realidad. Que para octubre la situación puede llegar a ser esa, porque la economía sigue con dólar planchado, con inflación en baja, con reactivación del mercado doméstico, boom de crédito. Como dijimos la otra vez, si no se genera empleo y no hay una fuerte mejora del salario real, la única manera de ponerle plata a la gente en el bolsillo es con crédito.
Después hay que pagarlo, ¿no? Pero bueno, ese es un problema para cuando después de que se ganen las elecciones. Este gráfico me encanta, son con números de sinopsis, donde básicamente la línea azul es el spread del DISI y la línea clarita es la intención del voto opositor. Entonces, claro, ¿qué pasó en abril, mayo? Se destruyó Macri, aumentó la intención de voto opositor, aumentó el spread de los bonos. ¿Qué está pasando ahora? Mejora Macri, cae la intención de voto opositor, cae el nivel de spread. Entonces, nos vamos a ir moviendo con esto. Lo único que les pido es que no me pidan a mí el resultado de la elección. Porque si supiera eso, básicamente sé a dónde va el spread de los bonos, y si sé a dónde va el spread de los bonos, uno sabe qué puede hacer. Entonces, estamos en una etapa de administración de riesgos, ¿no? Como tenés el portafolio y de mucha percepción, información, qué es lo que sabés, intuís, y en base a eso vas a tener que moverte dentro de un parámetro siempre de administración de riesgos, porque es lo que estamos manejando. Vamos a jugar un poco con los números. Yo acá traje el distrito clave, que es la provincia de Buenos Aires, ¿no? Para que nos demos una idea del padrón en las últimas elecciones. Y en esta columna puse promedios. ¿Cuánto sacó en promedio Cambiemos en el 2015 y 2017? ¿Y cuánto sacó Massa más el Frente para la Victoria sumados en promedio en 2015 y 2017? La suma esa sabemos que es exagerada, porque Massa no se va a llevar todos los votos que tenía. Lo primero, que está marcado en rojo, distritos claves. Para Cambiemos, La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca. Sobre todo La Plata, Mar del Plata. La Plata y Mar del Plata sumados son iguales que La Matanza. Son iguales que La Matanza. El corte de luz a La Plata hace un par de semanas no es una buena noticia. Una buena noticia. La mala noticia de la mala gestión del intendente de Mar del Plata, según lo que comentan, tampoco es una buena noticia. Entonces son distritos claves, donde Vidal va a tener que moverse mucho. Después obviamente tenemos Tandil, San Isidro, Vicente López, 60% de los votos. Cambiemos, distritos Martiniano, Quilmes, digamos, hay algunos otros distritos, Lanús, Quilmes, Lanús, Avellaneda, son los distritos claves donde Cambiemos históricamente hace una elección muy buena. Es tan buena la elección que en estos distritos casi llega, o en La Plata, de hecho en la última elección pasó el 50%. Y no son distritos históricamente de Cambiemos, son distritos que Cambiemos ha robado. ¿Los sostiene, los mantiene, dada la situación económica actual? Es una primera duda. El kirchnerismo muy fuerte, obviamente en los distritos más pobres, y si uno hace una correlación entre nivel de pobreza y nivel de voto del kirchnerismo, es lineal. Más pobre, más voto kirchnerista. Menos pobre, más voto macrista. Entonces, uno puede hacer un juego, nosotros jugamos acá con algunos números, poniendo porcentajes en función de lo que te dicen, 5 puntos menos que la elección pasada, la suma del kirchnerismo no es tan lineal, aunque, por ejemplo, uno le pone 57% en La Matanza, dicen que Cristina está arriba del 60%. Haciendo números donde vos le ponés a Cambiemos fuerte donde fuerte, a los K o a Fernández fuerte donde fuerte, el resto distribuís por otros, digamos, y una suma matemática en función de, como dice Ignacio Zuleta, la estabilidad del voto histórico, es imposible que en La Matanza el kirchnerismo no saque alrededor de 60. Le podés cerrar que sacó 58, que sacó 62, pero va a ser 60. Es imposible que en Vicente López, San Isidro, Cambiemos, no saque alrededor de 60. Che, le fue mal, 57. Che, le fue muy bien, 62. Uno juega con esos números y llegás a una diferencia de este tipo.
Y son diferencias que algunas encuestas mostraban, ahora milagrosamente esas encuestas le marcan una recuperación a Cambiemos a niveles que nunca ha sacado esos porcentajes en las elecciones. O sea, nunca sacó, como están mostrando, 43, 44% en provincia de Buenos Aires. Pero bueno, pasemos a la siguiente, que es este mismo ejercicio, pero a nivel país. Uno también hace a nivel país. Algunos son datos, por ejemplo, en Córdoba, es dato que ha salido desde el mismo oficialismo, y uno dice, bueno, Córdoba 46-26. Datos de encuestas muy bien hechas, y uno dice paliza. Pero si uno conoce la provincia de Córdoba y conoce cuánto saca el kirchnerismo en la provincia de Córdoba, 26% es un montón. Si uno trabajaba en un rango de cuánto podía sacar el kirchnerismo en Córdoba, era entre 18 y 28. 28 es techo, 18 es piso. Está más cerca del techo que del piso. Según, por ejemplo, esos números. Obviamente Capital es una cosa parecida. Algunos dicen que Fernández está más cerca del 30. Pusimos números parecidos a los de Capital. Santa Fe es una provincia prácticamente empatada. Después tenés, qué sé yo, provincias del norte, pobre, casos extremos, Formosa, pero son provincias chicas. Tucumán es una provincia clave. Tucumán es una provincia clave, donde acá hay un tema. Algunos dicen que Cambiemos directamente no llega al 30%. Yo creo que con el envión, con todo, puede terminar llegando. Entre Ríos, fíjense que uno le pone 43, Bordet sacó 58. ¿Cuál es el problema que tenemos? El problema que venimos hablando hace meses en la charla, que el peronismo va unido. Y cuando el peronismo va unido, tenemos un problema. Porque en el 2017 se le ganó al peronismo dividido en 3. En el 2015 se le ganó al peronismo dividido en 2. Y ahora va unido. Entonces, ¿qué está confiando? Y por eso yo pongo estos números. No llegan a ganar en primera vuelta. Ellos dicen que ganan en primera vuelta. Porque básicamente, ¿qué números están poniendo? Y están poniendo otros números en provincias donde uno los baja. Entre Ríos, ¿cuánto sacó? 58, Bordet. Perdés algunos puntitos, 55, no 43. Por eso el kirchnerismo habla de que gana en primera vuelta. ¿Y Pichetto no mueve votos? Es una gran duda, veremos. Votos en sí mismo él no tiene, lo que puede ir recolectando, como yo digo, microfavores. Si en Entre Ríos Bordet sacó 58, Fernández saca 50, menos, y en todas las provincias, en todos los distritos va sacando un poquito menos, porque los intendentes, gobernadores van haciendo... Se compraron un put. ¿Y qué pasa si gana Pichetto? Y bueno, nosotros te desviamos 2 o 3% de los votos. Te hacemos algún trabajito. Te compraste un put. Che, si gana el otro, bueno, acordate que ganaste porque nosotros trabajamos para vos. Ah, pero ¿cómo trabajaste para mí? Sí, bueno, podría haber sacado 58. Sacó 53. Y así en todos los distritos. Si eso pasa, con esto que quiero mostrar, esto no es una encuesta, son ejercicios teóricos en base al voto histórico. Hay una provincia muy interesante que es Corrientes. Y vos decís, che, pero si Corrientes de Cambiemos, ¿cómo le pones ganando a Fernández? La historia me muestra que cuando hay elecciones provinciales gana esta unión de partidos, si querés, el radicalismo. Pero cuando la elección es nacional, gana el candidato a presidente peronista y por mucho. Siempre por más de 50. Lo cual tiene sentido, dado, digamos, el nivel de pobreza del votante. Tiene relación o tiene alguna similitud con cómo vota otro distrito con una estructura social más o menos parecida.
Esos son datos que surgen del análisis histórico. De lo distinto que decir, che, pero ahí tenés un error. ¿Cómo pusiste en corriente? Mira, esto es un análisis histórico. ¿Con esto a qué conclusión llegamos? A que estamos en un periodo de bonanza en la cual hay una elección que no sabemos cómo va a salir, en la cual tenemos que tomar una apuesta con manejo de riesgo, en donde vos decís, yo creo que sale bien. Salir bien para mí es que Cambiemos pierde por menos de 5 puntos. Sale mal es que pierde por más de 5 puntos. ¿Cómo viene operando esto? Y hay un activo de las PASO, sí, esto se adelantó a las PASO. Las PASO era un mero trámite y pasó a ser 5 puntos o más, hay que comprarse futuros. 5 puntos menos que así. Exacto. Para resumir. Exactamente. Venimos, un gobierno que sabemos que no puede mover el tipo de cambio, eso con tasas de interés, Argentina tiene tasa de interés real de entre 20 y 25%. ¿Me escucharon bien? Tasa de interés real entre 20 y 25%. Por eso volvió el carry trade y demás. Un gobierno que entendió que no puede mover el dólar. Bueno, volvieron a la estrategia de carry trade. Cuando arranqué, fui muy corajudo o menos, pero incluso los que arrancaron más tarde están ganando plata. El dólar bajó, la tasa de interés es fenomenal, ganas plata. Ahí tenés una pregunta. El dólar está en la zona de 42. Puede ser un piso, 41,5, 42. Si sale mal el resultado, se puede ir a 43,5, 44. No, porque el gobierno va a tener que intervenirlo. En 45 lo tiene que intervenir. No se le puede ir a... Porque acordate que viene octubre, viene noviembre. Pero el central tiene 5.000 millones de dólares en futuros. Nada, tiene para darle con todo. La pregunta es ¿dónde? Si uno cree, ahí viene, como plantea Jorge, se puede ir a 50. Yo creo que no, que el gobierno en 45 tiene que quemar las naves. Entonces, ahí viene lo que estamos mirando, meses o mirando semanas. Por ahí si uno empieza a mirar semanas, uno empieza a elucubrar que puede venir una ventana de volatilidad y ruido, que puede implicar que algunos tomen cobertura, que se corran, ganaste mucha plata de corto, chau. ¿A dónde se te puede ir el dólar? Máximo 45. Ahí lo van a tener que intervenir de nuevo. Si este jueguito sigue hasta octubre, fíjense que es tan divertido que ganás mucha más plata que con el carry de Sturzenegger en mucho menos tiempo. Después tenemos un problema, que el tipo de cambio real se aprecia un montón y vamos a tener que volver a ajustar el tipo de cambio real. Pero bueno, esto es partido, minuto a minuto del partido y hay que ir, digamos, jugándolo. Yo lo que creo, para mí, en una... bueno, esto es lo de la tasa de interés real, por eso el TC20 rinde tanto. Pasemos al siguiente. Que es una locura, este es el tipo de cambio. Porque estamos de nuevo en una zona parecida a la que nos movimos sobre finales del año pasado, una zona que es, sí, 41,5, 45. Estamos más cerca del piso que del techo. Esto es administración de riesgo. Depende cuántos haya puesto, cuánto pusiste, cuánto no pusiste, con cuánto estás haciendo carry, pero esta zona parece ser una zona en la cual no está mal si uno saca algunos morlacos de la mesa, se retira temporalmente, apostando a qué? Y a que vuelve a subir el tipo de cambio a 44 y vuelva a entrar. Trading. Después manejo de riesgo. Che, no, yo solamente tengo el 10%. Y bueno, no sé. Fíjate la apreciación que tenga de cómo sale la elección y en base a eso ver qué es lo que haces. Pero, con la ganancia que hubo, dónde está el tipo de cambio y estando a 4 semanas de las PASO, mi percepción sigue siendo la de un Macri que la foto está mal y sigue mal, pero ya es una percepción, dato, hablas con uno, con otro.
Y eso a mí me lleva a decir, yo retiro algo de la mesa y si hay una corrección, para mí es una oportunidad de entrada. Siga. Se ven mal los pasos. El dólar se pone a 45, ahí lo tengo otra vez. Cubrirte Sí. ahora. Si se dispara, arriba de 45 salir y volver a entrar. Sí, señor. Porque no puede pasar de 45. No puede pasar de 45. Que pase de 45 es que el gobierno tiró la toalla y, digamos, que el fondo no te deje porque en las PASO el resultado fue 48-32. Irremontable. Es un absoluto desastre. Ahí, pero en principio no parece ser el escenario. Bueno, esto de los bonos ya lo hablamos un poco en el anterior, que en definitiva es lo que vimos con los spreads. Si termina ganando Cambiemos, un discount puede irse sin factor de ajuste a $114. Si el PJ es moderado, que esa es una discusión que vamos a tener más adelante, o si el PJ es radical, ¿no? Es kirchnerista. Ahí tenés una caída muy fuerte de precios. Si el PJ es moderado, que hay algunos inversores que yo respeto mucho, que incluso ven que si gana el kirchnerismo hay un sell-off y ese sell-off es una oportunidad de compra. Porque no va a ser, Alberto, no va a ser tan, digamos, extremista como fue el kirchnerismo. Esa es una discusión muy subjetiva en la cual no me voy a meter porque me parece que no tiene mucho sentido. Pero un poco la conclusión de esta charla es que se está abriendo una ventana temporal, que son estas 4 semanas, en la cual todos estamos tirando la piola, porque las tasas de interés son tan altas que nadie quiere apurarse en salir. Entonces, yo salgo de esta reunión y voy ya a vender mis pesos y a cubrirme. Y estamos todos esperando. No, déjalo correr una semanita más. Déjalo correr una semanita más. Ahora, hay, digamos, una lógica de que antes tenés que administrar tu riesgo, irte a dólares, porque además, ¿por dónde está el tipo de cambio? Si vos me decís que el dólar está en 44, está en 40 y abajo de 42. Entonces, ¿en cuánto tiran la piola? Eso, digamos, se lo dejo a cada uno. Si vendo hoy, mañana o dentro de 15 días, yo ya me voy a ir de vacaciones, así que voy a tener que hacer algo antes. Pero me parece que la lógica es esa. Y después, si el resultado efectivamente sale mal y hay una corrección, va a depender mucho de cómo salga el resultado, pero en principio, si hay 6, 7 puntos de diferencia y hasta 8 puntos, yo creo que el gobierno tiene después 2 meses por delante, hasta octubre, para tratar de seguir acortando esa diferencia. Y acá la clave es que el kirchnerismo no saque más de 45. Más aranceles y el efecto de la... Estabilidad, trazo cambiario, recuperación del salario real. Esto es un plan, parece diseñado por Axel. Pero no quedó otra, porque el otro plan, sigamos por este camino, porque este es el camino, teníamos un candidato con 24% de intención de voto. Eso era en abril. Ahora, todos sabemos de que, bueno, esto es una mentira. Es una mentira temporal. Así que bueno, yo cierro con esto si querés la transmisión del webinar. No sé si hay algunas preguntas por ahí o cómo lo querés hacer, ¿no? Y bueno. ¿Ves algún equity que trascienda esta? Galicia llegó a los $38. ¿Cuándo valía 38 Galicia en enero?